Mi papá era el ejemplo de orden en la casa. Javiera, esta es la hora. 6 de la mañana, levántate. Yo no me levantaba. Y yo interpretaba todo pésimo. Mi papá nunca quiso tener a la última hija, nunca me quiso. Era yo la que tenía que empezar a poner orden en mi vida para empezar a aprender de todo la genialidad que él ya tenía en su recorrido. Javiera Castro es arquitecta y experta en orden físico y mental. Es fundadora de Orden Community, la comunidad del orden más grande de Chile, y autora del libro Rehabilítate del desorden. Perdiste tu cartera 7 veces. La séptima vez, ¿qué sentiste? Ya no me dio risa. Siempre fue una herramienta para mí hacer de mi vida como una humorada para que todos se rieran y nadie me dijera lo serio que era. Los escenarios más graves siempre son con consecuencias graves. Una vez estaba en la universidad, un profesor que yo admiraba demasiado, le llegó una oportunidad de proyecto a él del extranjero, de Estados Unidos. Necesitaba armar equipo. Llega y me dice, Javiera Castro, tú, me encantaría ponerte en el equipo. Pero no, ¿por qué? Le dije, indignada, porque me vas a fallar. No me dijo una mentira, me dijo una verdad. Me lo perdí. Y después dije, voy a hacer un compromiso conmigo mismo. Pero es que con sangre, todo lo que pase por mí se transforme. Parece que cuando no se toma en serio esto funciona. Un día te llama Planeta y te ofrece hacer un libro. Llama a mi familia, no lo van a poder creer. Este libro es para todas aquellas personas que se sientan colapsados, sobrepasados, que ya no saben qué más hacer y necesitan casi que un rescate, una guía con un rescate. ¿Qué te gustaría que sienta una persona cuando termina de leer tu libro? Antes de seguir, más del 50% de las personas que escuchan este podcast de manera regular no están suscritas, por lo que te quiero pedir un favor. Suscríbete al canal, porque si te gusta lo que estoy haciendo, es la mejor forma de ayudarnos. Quizás es frío, quizás es vacío, pero mientras más suscriptores, más fácil es conseguir que nuestros invitados acepten nuestra invitación. Si se suscriben, yo les prometo que voy a conseguir a los mejores invitados, a las mejores mentes brillantes, para buscar ideas que inspiren nuestro trabajo, nuestro desarrollo personal y todo lo que andamos buscando. Muchas gracias. Vámonos directo al grano. Doña Javiera Castro, ¿qué es Rehabilítate del desorden? Rehabilítate del desorden es un concentrado de todo un viaje hacia una vida más equilibrada, tratando de encontrar el bienestar a través del orden. A propósito de todo un descubrimiento de dónde viene el desorden, tanto de mi historia personal como de las más de 12.000 personas que han comprado mis cursos o han estado conmigo en mi servicio, me han buscado para ayudarlas. De repente tiene origen en una condición, que puede ser el trastorno de déficit atencional, o por otros temas emocionales. Porque el desorden es emocional. ¿Y para quién es este libro? Este libro es para todas aquellas personas que se sientan colapsados, sobrepasados, con sobrecarga mental, sobrecarga en sus espacios, sobreestimulados, como que ya no saben qué más hacer porque ya han intentado muchas cosas y necesitan como casi que un rescate, una guía con un rescate. ¿Por qué un rescate? La gente que está como en el caos absoluto, de repente como que necesita un salvavidas, algo. Sí, necesitan ayuda. Necesitan ayuda y puede venir desde ellos mismos, como después de un autoanálisis, de un espacio como de introspección, o también una ayuda externa. Y también hablo mucho de la salud mental para salir a buscar ayuda, salir a buscar un diagnóstico o para descartarlo, para confirmarlo, o de repente decir en voz alta, ¿sabes qué? No sé cómo hacer esto, necesito apoyo, distintos tipos de apoyo. Se puede salir solo, pero hay que pedir ayuda, hay Sí. que buscar salvavidas. Sí, siempre es bueno pedir ayuda, siempre. La última vez que hablamos, como en el episodio 45 de este podcast, hace como 2 años, venías del caos absoluto. Sí. Por favor, recuérdame cuál fue el momento en el que tocaste fondo. El momento en que toqué fondo fue cuando estaba perdiendo demasiadas oportunidades en mi vida, estaba perdiendo vínculos súper importantes a nivel familiar porque estaban en crisis. Mi nivel de impulsividad estaba a un nivel extremo, donde yo no estaba viendo a futuro lo que estaba pasando porque no lograba ver las consecuencias de mis actos, en temas súper domésticos como de conversaciones, a temas súper importantes como de tomar decisiones porque iba a ir a una beca a tal lugar, porque iba a irme al extranjero para estudiar X cosas. Okay. Perder cosas, perder oportunidades, perder dinero, mucha pérdida. ¿En qué momento fue eso? ¿En la universidad? ¿En el colegio? Saliendo de la universidad. Justo en mi año de título. Tenís 24 años. No.
Tenía 27. 27 más o Sí. menos. Ok. Me acuerdo que perdiste tu cartera 7 veces. Sí, ¿Te acordáis la séptima vez? ¿Qué sentiste? sí. ¿Qué? Ya no me dio risa. Siempre me reí, lo tomé con humor, siempre fue un stand-up comedy, pero era una manera, y eso también lo hablo en el libro, describo ese día, pero perfecto, porque siempre fue una herramienta para mí el humor, el sarcasmo, la ironía, hacer de mi vida como una humorada para que todos se rieran y nadie me dijera lo serio que era ese tipo de conductas donde hay un poco de irreverencia, como que me da lo mismo, yo no soy tan materialista, no importa que se me pierdan las cosas materiales no importan, se recuperan, lo que importa es la vida porque uno se pone más extremista, ¿cierto? Sí. Lo que importa es que uno está bien, es que hay buena salud, ¿te fijáis? Sí. Pero todo lo demás sí importa, sí hay trabajo detrás de ese celular que te compraste, sí hay esfuerzo detrás de tu mundo material que construiste, eso se tiene que valorar. Entonces el humor... y ese exceso de humor, como, mira lo que me pasó, se me quemó la comida. ¿Qué pasa con todo lo que te costó a ti construir eso? De que haya comida en tu refrigerador y que la valores y que puedas cocinar bien sin distraerte para que puedas comer y puedas disfrutar de ese momento. Sí. Entonces ahí ya no me dio más risa. Cuando tú me decías esto del desorden, yo como que pienso en, por ejemplo, una persona que está comiendo mucho azúcar, que tiene 60 años y dice, de algo hay que morirse, y no hace nada hasta que un día le da una crisis y se desmaya y se va a la clínica y le tienen que inyectar insulina y le declaran diabetes. ¿Tenemos que esperar a que pase algo grave como una clínica? ¿Estar en emergencia para poder tomar acción? Mira, en cuanto al desorden, igual ahí hay varios puntos que yo creo que hay que abordar, porque en el desorden y en el caos, o sea, y bueno, en todas las áreas de la vida, yo creo que todos tenemos un reloj personal que marca un tiempo personal y como dice mi mamá, no hay que apurar el ganado flaco. Es como, si no resuenas con la solución o con el problema o con lo que está pasando, nadie te puede ayudar. Entonces, si no ves problema en ello, ¿cómo te puedes salvar tú o cómo te puede salvar alguien? De hecho, ni siquiera necesitas que alguien te rescate porque no ves problema en ello. O sea, no hay manera de ayudar y de ayudarnos. O sea, la información yo creo que está siempre, permanentemente dando vueltas alrededor nuestro. Una mejor vida, una manera de evolucionar, una manera de avanzar, siempre está dando vueltas alrededor nuestro. Hasta que te cae la teja y haces clic, que es un momento súper personal y súper particular, ahí recién yo creo que llega ese momento clave para una transformación, pero es muy personal. Ok, dos cosas. Entonces, ¿tiene que haber un momento de crisis para poder hacer cambio? ¿Será el único camino? ¿Tú has visto casos donde se pueda evitar la crisis? Sí, yo creo que sí. Con ejemplos alrededor. Porque de repente hay conductas aprendidas. Definitivamente, los niños están aprendiendo por observación. Y eso no se corta a cierta edad. Nosotros después, adolescentes, adultos, vemos conducta de cómo, de hecho, somos seres influenciables. Correcto. Si nos juntamos con alcohólicos, con el tiempo nos vamos a ir cayendo a una copita, 3 copitas, 4 copitas. Entonces es súper importante entender que también el entorno condiciona nuestra conducta. Sí, claro. Y no es necesario ver que a los 15 años me tengo que cuidar para no quedar embarazada. No es necesario yo tener que vivirlo para darme cuenta, sino que puedo ver a mi entorno, ciertos casos, aprender de las experiencias de otros para yo no repetirlo. Entonces, por eso también es importante que tengamos conciencia de que esto no es un viaje personal. Yo también estoy contagiando al resto o también los puedo estar contaminando. Se nos olvida hoy día que vivimos de alguna manera en tribu igual que siempre. O sea que nos encerramos en nuestras casas y creemos que sálvese quien pueda, pero no es así, ¿no? Tal cual. Tu mamá decía, no hay que apurar al ganado flaco. Sí. Hagamos doble clic en eso. ¿Qué quiere decir eso? Está buenísimo, pero a ver, ¿qué significa? No hay que apurar al ganado flaco. Sí, como que es una analogía que en el fondo como que cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. No hay que apurar lo que ya está creciendo a su propio tiempo. Okay. ¿Sí? Todos estamos en distintas líneas de tiempo, con distintas velocidades viviendo, porque tenemos distintos intereses, vamos creciendo de a poco
Y no hay que acelerar lo que no es necesario que se acelere. Totalmente. En este caso... aplica para los adolescentes, para no empezar a incorporar nueva información porque tenemos que acelerar su crecimiento, esperar. Cada persona también tiene como sus termómetros y nos va dando indicadores de lo que necesita, sus requerimientos. Yo hice algo con mi hija, pero para no apurarla tanto, porque obviamente en la mañana hay que salir a una hora por el tráfico y para llegar a la hora, ¿no es cierto? Entonces, en vez de levantarla media hora antes, la levantamos 45 minutos antes. Entonces, como tiene más tiempo, no hay que apurarla, y logramos el mismo objetivo con 15 minutos. Esas son pequeñas herramientas, ¿no es cierto? Sí. Ok. Yo también hago lo mismo conmigo. ¿Sí? Sí. Llegáis un poquito antes para no estar corriendo. Y hacer todo relajada. Queda claro, se te perdían las carteras, dejaba ahí las tortas arriba de los techos del auto, las maquetas, los cafés, empezabas a manejar y se te caía todo lo que habías dejado sin querer arriba del techo. Está claro que se convirtió en un problema, ¿no es cierto? Pero, ¿qué crees tú que hay de tu problema, de este libro, que no quepa en un reel? Yo creo que hay algo que es inexplicable y hasta el día de hoy he tratado de ponerlo en palabras y es cómo esto afecta a las relaciones interpersonales. Cómo va afectando de a poco porque es silencioso. No sé si conoces esta analogía la analogía de la rana. A ver. De la rana en una olla. Claro, que se lo metía dentro de la olla. Si la pones dentro de la olla con agua fría y lo pones a fuego lento, la rana se empieza a aclimatizar, entonces ya cuando está hervida la rana se muere, pero no se da cuenta. En cambio, si pones a la rana en una agua hervida, salta, ¿cierto? Sí, porque se da cuenta. Es exactamente lo mismo con el caos, el desorden, la desregulación de nuestro espacio y de nuestra vida, porque es silencioso. Y a veces en nuestro espacio no están dando síntomas, nos muestran síntomas, nos dan señales y nosotros no logramos descifrarlas. Por distintos factores. Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato. Pero no logramos captar esas señales y al final nos damos cuenta cuando ya estamos a un punto de separación en un matrimonio, cuando ya los hijos ya no le hablan a los papás, cuando ya las conversaciones de sobremesa son con gritos y no los atajaste antes. Y todo esto sí se relaciona con el desorden, porque el desorden es un componente que es un gatillante en la vida de las personas. Y eso acelera todo tu proceso como persona. Desajusta tu alimentación, te vas a cargar más al azúcar, vas a estar más reaccionario, vas a dormir mal. Una persona que duerme mal, al otro día habla cosas y después se arrepiente, toma malas decisiones, anda más acelerado, anda con mal genio, maneja mal, choca, pierde dinero, maneja mal también la plata, las finanzas. Es una cadena impresionante. Entonces es un gatillante tan brutal que yo creo que eso es difícil ponerlo en palabra porque uno se tiene que dar la vuelta larga para que recién la gente se dé cuenta y diga como, no te puedo creer que todo esto lo genera el desorden. Estamos en un viaje de quizás, no sé, 15 años, ¿no es cierto?, trabajando en todo esto, y quizás mucho más cuando eras niña. Pero habláis de interpersonal. A mí me encanta. Yo leo tu libro y me encanta porque es un libro muy educativo, es bien académico. Usáis palabras que uno dice, uy, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Interpersonales. Pero llevémonos un poquito más a tierra. ¿Cuál fue el caos interpersonal o te lo pongo en otra forma? ¿Qué relaciones personales, qué relación con personas que tú quieres se veían lastimadas por tu caos? La relación con mi papá. Ok. Mi papá era el ejemplo de orden en la casa. De orden, uy, me dio pena. De orden, no lo había hablado nunca, de límites, una persona extremadamente disciplinada, muy exitoso, apasionado con todas las cosas que le gustaban, artístico, él heredé todo el área del arte, puntual, responsable, muy buen padre, muy buen esposo. Llevaba la casa con las finanzas impecable. Nunca nos faltó nada. Espectacular.
y que él viniera a enseñarme el orden con límites. Javiera, esta es la hora. 6 de la mañana, levántate. Yo no me levantaba. Un día se fue y me dejó, yo tenía un examen súper importante en la universidad. Él, con su figura tan disciplinada, que era todo lo que a mí me hacía falta, a mí me generaba una resistencia. Y esa resistencia era incómoda, porque yo me estaba dando cuenta que era todo lo que yo tenía que aprender y que por temas también médicos, yo en ese momento no tenía mi diagnóstico y ahora lo vengo a entender por una terapeuta ocupacional que me vino a hacer apoyo y entregarme toda esa parte de la ciencia y de la neurociencia que yo no entendía. Yo no entendía instrucciones. No entendía instrucciones desde el portero de un edificio que me decía, mira, te tienes que estacionar en el -3, después vas a pasar a la derecha, después tienes que subir a un ascensor, después en el tercer piso te vas a encontrar con Mariela no sé, yo colapsaba. Y si un padre viene a decirte, mira, nos encontramos en la esquina de Manuel Montt, esquina nororiente, orientado a no sé dónde, él con mucha precisión, y yo, papá, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Por el poniente, y tú decís, ¿cuál es el poniente, güey? Colapso. Y yo creo que él entraba a mi pieza y me decía, este desastre no te va a llevar a ninguna parte. Igual siempre confió en mí, siempre me dio seguridad. Sí. Fue espectacular. Pero yo creo que esa fue una de las relaciones más críticas que me hizo tocar fondo, porque ya no nos estábamos entendiendo. Y yo interpretaba todo pésimo, como que casi que mi papá nunca quiso tener a la última hija, yo era la quinta, casi que nunca me quiso, porque él tiene tanta resistencia conmigo. Era yo la que tenía que empezar a poner orden en mi vida para empezar a aprender de todo la genialidad que él ya tenía en su recorrido. Que yo soy papá y te escucho y me emociona porque uno quiere hacerlo bien con su hija, ¿no es cierto? ¿Y qué podría haber hecho tu papá para haber sido un poquito quizás más amable contigo? ¿Qué crees tú que le hubiese recomendado a tu papá con una hija como tú? Te juro que yo creo que no hubiera cambiado nada. No hubiera cambiado nada porque soy de la idea de que los papás lo dan todo y hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y él es de una generación en que los papás no iban al psicólogo. No se terapiaban sus formas. Él mellizo, tiene una historia de que son 8 hermanos, los hijos eran tuyos, los míos eran nuestros, cada papá tenía su segundo matrimonio, enviudaron, un montón de cosas que les tocó vivir, que uno empieza a entender la historia de la gente y no cuestionas nada. No lo cuestiono para nada. Yo creo que lo hizo todo genial y fue necesario para que yo también aprendiera lo mío. Si él hubiera hecho todo de una manera mucho más perfeccionada, probablemente mi trayecto hubiera sido muy distinto. Este tema me encanta porque yo considero que los niños están abandonados, de repente los papás no son los papás que ellos quieren ser, eso que te dice tu intuición, tu educación, tu moral, tu historia, porque vieron un reel en TikTok que habla de la parentalidad responsable, respetuosa, el adultocentrismo y puras palabras de TikTok que los papás están viendo reels en internet y dicen, o las mamás, y dicen, ¿pero y qué hago entonces, po? ¿Será que simplemente hay que ser fiel al amor, a lo que aprendimos, a nuestra educación, a nuestra historia, y tratar de ser simplemente los mejores papás que podamos? Definitivamente. E intuitivo. Ellos fueron siempre muy intuitivos y fieles a ellos mismos. Los dos, muy coordinados. Muy coordinados. Bueno, hasta el día de hoy ya llevan casi 50 años de casado. Salud por ello. Salud. Pero definitivamente sí. Y los dos vienen del área de la educación. ¿Tu mamá es directora de colegio? No. Sí. ¿Y tu papá artista? Sí, mi papá músico. Nos entregaron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Y me entregó lo mejor de él. Lo mejor. Todo lo demás no lo puedo mirar como carencia o como que hizo falta. Él estaba dando lo mejor. Eso ya es suficiente. ¿Te gusta entonces esa idea? Como, yo sé que no eres mamá todavía, pero
quizás simplemente abrazar, aprender, terapiarnos, está bueno, ¿no es cierto? Sí. Pero hay que hacerle caso a la intuición. Sí. Si voy a criar a mi hijo o a mi hija y estoy pensando en el reel, es complicado, ¿no es cierto? En el libro habláis de escenarios en los que nos enfrentamos y que son como lo que gatilla todo. ¿Cuáles son los más graves, los escenarios a los que se enfrenta una persona con desorden en su vida? Los más graves. Los escenarios más graves siempre son con consecuencias graves. Y es la gran clave para entender si lo que estamos haciendo nos está llevando por un buen camino, por el camino que queremos, o por un camino más desviado, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que están habitando el desorden y lo encuentran en una zona muy cómoda, que no hay problema, pero no están logrando ver que sus actos tienen consecuencias. Impactan en otras personas también se están viendo afectadas en su entorno, además de ellos mismos, ¿sí? Escenarios graves, tanto por los que yo he visto y por los que he vivido, pérdidas de trabajo, en el trabajo, por producto de la impuntualidad, producto de no saber administrar bien el tiempo, minimizar y ver de manera peyorativa el tiempo como no importa, yo esto lo alcanzo a hacer, ¿sí? No hay dimensión en cuanto a los números. Y eso también afecta, obviamente, en las finanzas, afecta, lo voy a abordar de manera súper sistemática porque esto también tiene que ver con la alimentación. Una persona que no se alimenta bien y que se cae mucho al azúcar, a la chatarra, a los ultraprocesados, va a afectar en su capacidad cerebral, en sus procesos cognitivos, sobre todo si tiene déficit atencional. Va a querer estar durmiendo todo el tiempo, no va a rendir. Y yo fui una trabajadora así. Sí, pues. A los 23 años tuve que hacer, durante un año trabajé en una empresa que no tenía nada que ver con mi rubro porque había congelado la universidad. Producto de esto mismo, tuve que congelar la universidad 2 años. Y fui esa trabajadora que en un momento colapsó y tuve que tirar licencia y no quería ir a trabajar y quería estar durmiendo todo el día y me sentía en esa crisis y es porque tenía este tipo de caos sistemático y yo no lo estaba sabiendo percibir. Entonces hay escenarios gravísimos que tienen que ver con eso y otros que he visto, incluso en hombres con déficit atencional, que dicen, mira, si yo no abordo esto, y lo han abordado con terapia, si yo no abordo esto con la terapia, de repente con fármacos y con un apoyo multidisciplinario con distintos profesionales, mi familia se me va a la cresta, pierdo mi matrimonio, pierdo mi trabajo y me pierdo a mí mismo. Así de grave es. Claro. Y eso dicho por personas que han estado en crisis y lo han tenido que abordar por muchas aristas. Ejemplos de cómo se pierde plata, lo hablábamos en el episodio anterior, hace 2 años, pero un ejemplo muy chico, por ejemplo, yo tengo empresas en Estados Unidos y todos los años hay que presentar impuestos y un formulario que es el 5576, algo así, que lo tienen que presentar las empresas que tienen socios con más de un 25% y que son extranjeros. Si ese papel no se presenta en tiempo y forma, multa. Hay multas, pero no directas. El IRS, que es el Servicio de Impuesto Interno de Estados Unidos, es buena onda. Busca la buena fe, no te quiere romper las piernas. Pero si no presentáis el documento, es una multa de $25,000 por socio. Nosotros somos 3. Entonces, si te atrasáis o no lo hacís, podrías tener una multa de $75,000 al año. Ese es un ejemplo extremo, ¿no es cierto? En donde la empresa podría vender 0, pero te podía enfrentar una multa por haber procrastinado y no haber hecho que este escenario se convierta en algo gravísimo. Pero también están las multas de Previrred en Chile, de pago de impuestos atrasados, etcétera, etcétera, etcétera. Para gente que no es emprendedora, que es el mundo que conozco yo, quizás tú conocí otro ejemplo de alguien que está en su casa, alguien que trabaja en un banco. ¿Cómo se pierde plata en estos momentos gravísimos que uno aplaza? ¿Sabes qué se me vino a la mente? Cosas súper absurdas y que se pasan por alto y que son el tema como de procrastinar las mantenciones de cosas. El calzón. Se posterga ir a actualizar el carnet de identidad, la licencia de conducir, los papeles del auto, trámites de la casa, trámites familiares, y te agarran en la carretera. Actualmente, si no tenéis tus documentos, no tenéis los documentos del auto, te quitan el auto, tenéis multa,
Tenéis que llamar a una grúa, tenéis que... O sea, insisto, vuelvo al punto de que no se ven las consecuencias a futuro, ni a corto plazo, ni a mediano, ni largo plazo. Entonces, también hay un tema como de procrastinación, esta palabra tan difícil, pero en el fondo es como postergar. Hay una procrastinación buena, ¿ya? Sí. Que es que tiene, si yo postergo algo que tengo que hacer y no tiene consecuencias malas, entonces es una procrastinación buena, ¿ya? Prefiero descansar, mejor voy al supermercado mañana. ¿Pasa algo si no voy mañana? No importa, tengo toda la mercadería igual, ¿sí? No hay una consecuencia mala. Pero hay una procrastinación mala que sí tiene consecuencias. Y cuando uno tiene ceguera del tiempo, ceguera del futuro, no vas a ver todas las consecuencias que te va a traer. Y no te anticipas. Entonces hay problemas de anticipación. ¿Qué es lo que sucede en un panorama A, B, C? Y lo vemos también en temas de mantenciones de la casa. No arreglaste una gotera, llegó el invierno, se te murió el techo. Tuviste que pagar muchísimo más en una construcción gigantesca porque tuviste que cambiar muros, tuviste que cambiar ventanas en la cubierta, te quedó la crema en la casa. ¿Sí? Sí. Entonces, de repente, hay personas que sí tienen esa manera de anticiparse. Sí. Y sí lo logran ver y se les llama exagerados. Ay, pero qué exagerado si es una gotera. De nuevo, volvemos a ese perfil que todo le da lo mismo y sí. Es indiferente. Ay, pero ¿por qué le vas a poner tanto color? ¿Sí? Y eso sí. Molesta a la gente que no quiere hacerse cargo, que evade las responsabilidades, que se toma las cosas en serio. Es un perfil que le da lo mismo, relájate. No. Este otro es un perfil más ordenado y no tiene por qué sentirse más estresado, ni tenemos que llevarlo al extremo. Claramente hay otros extremos donde sí hay gente demasiado controladora, pero ese no tiene por qué ser el caso. Hay personas que logran ese equilibrio y es un equilibrio súper lindo porque te hace encontrarte capaz y te hace encontrar el sentimiento y el sentido de logro a través de pequeñas cosas porque te vas cumpliendo a ti mismo, porque tú sabes que te mereces una casa sin goteras. ¿Te cuento algo? Porque la gente cree que... como que si nosotros podríamos flotar, ¿no es cierto? Como que nosotros tenemos todo resuelto. Porque tú escribiste el libro, porque yo hago un podcast. Pero yo tengo una casa en donde tengo una caldera que no le hice mantención 2 años porque no encontraba a la persona correcta y lo dejé. La caldera obviamente empezó a aumentar la presión y aumentó la presión y, ok, arreglamos la caldera, bajamos la presión. Al tiempo después se empezaron a hacer filtraciones en las cañerías, es una losa radiante. Entonces, para poder arreglar, tuvimos que casi que picar el techo de la casa. Gracias a la persona que me ayudó con estos líquidos que tapan filtraciones, logramos arreglarlo sin picar, sin romper. Pero me costó infinito más que solamente haber pagado una mantención de $100. Entonces, esto me pasa a ti, te pasa a ti, me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. ¿Sabes qué? Yo tengo un recuerdo, y voy a ser autorreferente, pero yo creo que las personas se pueden sentir identificadas con esto. Tiene que ver también con perder oportunidades y cuando te toca la fibra algo y te hace sentir un dolor demasiado profundo. Una vez estaba en la universidad, un profesor que yo admiraba demasiado, le llegó una oportunidad de proyecto a él del extranjero, de Estados Unidos. Él se lo ganó, necesitaba armar equipo. Llega y me dice, Javiera Castro, tú... Me encantaría ponerte en el equipo. Yo me brillaban los ojos, se me revolvió el estómago, me salía fuego artificial. Le dije, sí, soy yo, vengo trabajando con él. Y me dice, me encantaría ponerte, pero no. ¿Por qué? Le dije. Indignada, ¿por qué? Ernesto Silva. Y me dice, porque me vas a fallar. Yo cuento contigo al 100% muchas veces, pero tú después fallas. Y este proyecto no nos puede fallar. Me lo dijo con todo su amor. Seguíamos trabajando juntos, yo después era ayudante de su ramo, me iba demasiado bien, saqué un examen promedio 7, destacada, y me dijo esa verdad. No me dijo una mentira, me dijo una verdad. Me llegó tanto al corazón porque ese proyecto después evolucionó, le fue demasiado bien, y yo no estuve en ninguna etapa, me lo perdí. Y después dije, voy a hacer un compromiso conmigo misma. Fue un compromiso, pero es que con sangre. Todo lo que pase por mí se transforme. Quiero que todo lo que pase por mí se transforme. Si le van a pedir algo a la Javiera Castro, es porque va a estar muy bien hecho. Si quieren que yo lo haga, me lo están pidiendo porque yo lo hago con un sello especial, porque yo le pongo mi impronta, porque yo le pongo mi manera particular y auténtica, y por algo lo quieren de mí. No se le pidieron ni a la Juanita ni a la Francisca.
y va a ser un compromiso conmigo. Me quiero tomar las cosas en serio. Aunque sea muy pequeño, Javiera, por favor, lava la loza. Me lo están pidiendo a mí porque saben que yo lo voy a hacer de cierta manera. Y esa manera no va a ser aleatoria. Ahora se va a hacer bien. Ahora, eso lo he tratado de llevar en estos últimos 8 años a cabalidad, pero de manera muy presente, pero también hay que considerar que somos seres humanos y siempre muestro esa parte más de imperfección porque yo también tengo desorden en mi casa. La única diferencia es que tengo las herramientas y sé salir de eso. Los doctores también se enferman y se resfrían y también tienen que ir al médico para que les dé un paracetamol o un ibuprofeno. Los psicólogos también van a terapia. Sí, claro. Y los arquitectos también tenemos goteras en la casa. La única diferencia es que tenemos las herramientas para salir de eso. Somos seres humanos, también nos pasa. Pero esa frase que yo me repetí fue un compromiso, fue clave para marcar un antes y un después en la manera en que yo hacía las cosas en la vida. Esa arquitecta en la que don Ernesto Silva. Ernesto Silva. Grande Ernesto, mándemelo un abrazo. Sí. Que te muestra o te enrostra esta gran verdad, porque en un equipo tú tenés que poder confiar en la gente, ¿no es cierto? Sí. Y él al menos te lo hizo ver con cariño, ¿no es cierto? Hoy día, autora con Editorial Planeta. Es un sueño. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que podíais cumplir sueños así de grandes? Cuando me empecé a ser responsable de mis ideas. En un momento yo dije, si se me están ocurriendo estas ideas no se me pueden ir. Y una amiga me dijo, acabo de leer un libro que habla de una teoría, claramente no está comprobada porque... Da lo mismo. Sí, es una ilusión muy linda que dice que simultáneamente en el mundo a la gente se le están ocurriendo ideas. Sí. Y si tú no lo haces, a otra persona la va a llevar a la ejecución. Sí. Y sentí como una necesidad, como una urgencia. Me tengo que hacer cargo de las ideas que se me están ocurriendo. Una vez se me ocurrió una idea, podría pasarle esto a la gente que suda mucho, se podría diseñar, no sé qué, porque estaba metida en el diseño de objetos, qué sé yo, solucionando cosas. Y 2 años después, una persona en Escocia hizo este invento y yo, a mí se me había ocurrido. Bueno, probablemente a muchas más personas del mundo, no es porque sea yo la Javiera Castro que se me iluminó, pero Sí. alguien lo ejecutó. Sí. Y yo dije, no, se me pueden arrancar más cosas, tengo que ser fiel a mi intuición, a mi estómago, esa señal que dice como, sí, esto es lo mío. Y si me está ocurriendo y se me revuelve tanto el estómago como con mariposas, como un enamoramiento con una idea, tengo que ser fiel a eso. Si es lo que me está encantando. Y eso también me llevó a encaminarme a vivir de lo que me gusta. Este episodio es presentado por Welcu.com. Si organizas eventos, Welcu te puede ayudar con la venta de entradas, envío de invitaciones, control de acceso, acreditaciones y a tener el control total de tu evento, sin depender de nadie. Welcu es mi primera startup y hace más de 10 años ayudamos a miles de organizadores a vender sus entradas para eventos corporativos, espectáculos, pero principalmente eventos deportivos. Es nuestra firma. Triatlón, ruta, mountain bike, gravel, trail running, etc. Todo lo que necesitas en un solo lugar y sin comisiones abusivas. Si quieres empezar, entra a welcu.com, crea tu evento y empieza a vender hoy mismo. Quiero hablar de déficit atencional en un segundo porque creo que tiene que ver también con transformar algo que creemos una debilidad en un superpoder. Yo creo que el déficit atencional es un superpoder. Pero, primero, en el libro, el primer capítulo se llama Orden Espacial y dice, ¿por qué empezar por afuera antes de ir adentro? ¿Por qué? Porque es inmediato. El perfil de la persona que es acelerada y que es impulsiva y que quiere los cambios rápidos al tiro, y porque también estamos en un contexto de una sociedad que quiere todo inmediato, entonces, ¿qué es lo más a corto plazo? Lo que yo puedo ver un cambio al tiro, ordenar por fuera. O sea, tú te sientas en el escritorio y no comienzas, te das 10 minutos hasta que no esté todo impecable, ya sea por limpieza o estéticamente todo montado, para que así tus ojos lo perciban como una dopamina, porque está todo como planificado, simétrico, por color, qué sé yo. No te va a tomar mucho tiempo y te va a generar un impacto a nivel cerebral y de química, o sea, eso es ciencia, tan importante que va a ser una recarga de energía y va a ser como un boost, es como un nitro a tu motor y te va a llevar con mucha más velocidad hacia la ejecución. Entonces, no quiero hablar si es que es primero el huevo o la gallina,
sino que, porque si me ordeno primero por fuera o por dentro, sino que yo quiero algo práctico. Entonces, llegar primero a la gente con una solución donde encuentren ese entusiasmo en algo que no les cuesta nada, es gratis, se hace rápido y pueden tener resultados así. ¿Se le ha parecido el ordenar lo físico a esta, ¿quién decía? Séneca. Hay que ser riguroso con el cuerpo para que no sea desobediente a la mente. Para mí eso es como, si yo trato de convencer a la mente, es difícil, porque la mente es muy loca, ¿no es cierto? Llena de emociones, Sí. de cosas, ¿no es cierto? De pajas mentales, de ruido. En cambio, el cuerpo está acá, po, y mi cuerpo no es muy diferente al tuyo, a nivel de hueso y cómo funciona la máquina, ¿no es cierto? Entonces yo le pego al cuerpo. Es algo que yo puedo tocar, es algo que yo puedo hacer. Quizá esto del orden espacial tiene que ver con eso, le pego a lo físico, para que eso físico me ayude a pegarle a la mente. Sí, además que se transforma en una experiencia. Ok. Y cuando todos estos escenarios y todas estas maneras como de ir colonizando los espacios, de comportarme en los espacios, se transforman en una experiencia, porque tenemos 5 sentidos que están percibiendo señales. A través de los colores, por la vista, a través del olfato, con distintos aromatizantes, a través de la audición, porque empiezo a cerrar las ventanas y yo sé que me concentro con más silencio, a través del gusto, porque tengo un tecito o un agua, a través del tacto, porque me pongo ropa cómoda para trabajar, y al final empiezo a activar esto a través de los sentidos con esta estrategia que a mí me hace recordar que aunque el momento pudo haber sido desafiante porque me tenía que enfrentar a un computador con un Excel que yo no quiero hacer, terminó siendo una muy buena experiencia. Y mi cerebro va a decir como, mira, ¿sabes qué? Sentarte al computador no es tan terrible, puede ser un momento súper agradable y vamos. Totalmente. Eso es ser estratega. Tuviste colonizar los espacios, es porque, Sí. claro, llega un momento en que dejamos tan abandonados los espacios que dejan de ser nuestros. Entonces hay que como volver a colonizar, ¿o no? Poner la identidad para que me pertenezca. Uf. En el libro tú contáis la historia de alguien que ayudaste y no quería hacer su cama. Y tú le preguntaste, ¿te gusta tu cama? Y la niña dijo, no, la verdad es que no, güey, no me gusta el respaldo, las sábanas son ásperas. No sé si fuiste tu propia historia o la de alguien, pero eso es, o sea, Sí. identificáis un desorden, identificáis un lugar que era tuyo, pero que dejó de ser tuyo. Sí. Hay que retomarlo. Y es sensorial. Y es sensorial. Sensorial quiere decir, por ejemplo, esto de una sábana áspera. Sí. O sea, algo te está diciendo que te está molestando, po. Sí, a través de mis sentidos. Y la gente no está tan conectada con sus sensibilidades. Yo también lo aprendí con terapeuta ocupacional porque tengo hipersensibilidad sensorial en distintos ámbitos, por el déficit atencional, y me hizo un test. Y ahí yo descubrí, yo dije, no te puedo creer que toda la vida yo trabajé con la ventana abierta porque me encantaba el viento, pero soy hipersensible en lo auditivo, entonces ahora nunca me pude concentrar, porque pasaba un pajarito, pasaba no sé qué, porque también soy muy visual, entonces ahora todo se le solucionaba con unos canceladores de sonido, canceladores, me pongo unos tapones especiales con ciertos decibeles, qué sé yo, abro la ventana y ya no me perjudica en esta Obvio. construcción a lo que yo quiero, a enfocarme, qué sé yo. Y pasa lo mismo con los hábitos. Entonces, hay muchos hábitos, por eso yo creo que también eso me diferencia mucho de los otros libros, como de productividad, de incorporación de hábitos, de cómo hacerlo, distintas estrategias, porque yo voy a un lado entre biológico, que tiene que ver con nuestros sentidos, y también en lo emocional. ¿Cómo me voy sintiendo yo cuando construyo este tipo de cosas en mi entorno para yo ejecutar alguna actividad, o cómo yo me quiero sentir al respecto? Y eso es un sistema súper complejo que se tiene que abordar por distintas aristas, pero bueno, antes lo tengo que entender. Por eso también el libro es muy reflexivo al respecto. Y lo hace muy bien. Esto que hablamos de los audífonos, canceladores de ruido, del tecito, ¿esto le llamáis el menú dopamínico? Sí. ¿Me voy a explicar así como rápidamente cómo preparamos un menú dopamínico? Que es como una bandeja con cositas que nos ayudan a entrar como en este estado de ánimo del orden. ¿Qué es el menú dopamínico? El menú de dopamina es igual, exactamente igual, la misma analogía que cuando uno tiene que armar una comida. Tienes distintos ingredientes. Primero que todo tienes que tener el mesón, con el bowl, con los insumos, con los materiales para construir algo, para preparar una comida, ¿cierto? Porque el día de hoy vamos a almorzar un menú. Esto es igual en la vida real, cuando tenemos que prepararnos para
cosas súper domésticas y rutinarias como sentarnos a trabajar o hacer las cosas de la casa, hacer las cosas con la familia y proyectos importantes como sentarnos a desarrollar un proyecto que nos va a tomar 1 o 2 meses. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Y es súper importante, primero que todo, darnos una pausa porque tenemos que tener el cerebro dedicado, con energía dedicado a leer todas estas variables para generar como una especie de manual de instrucciones. Nosotros no hacemos ese manual de instrucciones para nosotros mismos o para que nos gusten ciertas actividades. Entonces, algo tan agobiante. Yo siempre me acuerdo cuando me tenía que sentar a hacer Excel, porque yo con los números tengo una fobia con los números, se me cruzan, es como dislexia, pero con los ¿cómo se llama? Cuando pasa con los números. No sé, pero... Ya se me va a venir a la mente. Pero la gente que nos está escuchando, hay mucha gente que nos carga los Excel, nos carga la administración, la contabilidad. A mí me pasaba con eso, entonces cuando yo me tenía que sentar al computador en mi escenario de trabajo, justo los lunes a las 8 de la mañana hacer esa actividad era terrible, un suplicio. Y por tanto, para mí los domingos eran muy nostálgicos y los comienzos de los lunes eran, pero es que la cuestión a carbón no me funcionaba, ¿ya? Se me salía humo. Sí. Y tenía una resistencia, por lo tanto mi semana ya partía pésimo. Y yo encontré que cuando uno arma ese instructivo, igual que una receta, independiente de ese listado de las cosas que necesito, sino que también armar ahí diseñar el procedimiento, cómo yo tengo que proceder. Primero esto por tanto tiempo, después al horno por tantos minutos, después a tantos grados. Lo mismo pero en la vida real. Y ahí también doy un poco spoiler, pero ahí yo hablo de distintas técnicas como partidas falsas. Dile a tu cerebro que tiene que empezar a las 7 de la mañana cuando en realidad va a empezar a las 7:15 y date esos 15 minutos de partida falsa porque te van a sentar y vas a decir, se me olvidó el cargador, es que quería tomar un té, es que tengo que ir a la cocina a buscar esto, es que no sé qué. Y en todas esas vueltas uno se frustra y es como, pero ¿cómo no me puedo concentrar? Estoy dando puras vueltas, ya estoy sacando la vuelta. Y cuando uno planifica todo eso en un menú de dopamina, tú dices, ¿sabes qué? Tengo toda la tranquilidad del mundo porque en 15 minutos yo me voy a dar un par de vueltas, pero después me voy a sentar de manera concentrada a trabajar. Y este menú también tiene muchas otras variables. En cuanto a los sentidos, todo lo que tiene que ver con lo sensorial que acabamos de hablar, que sea atractivo, que tenga ciertas estrategias de adherencia, que yo quiera volver a vivirlo una y otra vez porque se me va a venir todos los lunes. Y cuando ese momento se transforma en una experiencia encantadora, el cerebro lo graba. Es muy rápido. Y es como, lo quiero volver a vivir. ¿Sabéis que no fue tan terrible? ¿Sabéis que fue más rápido de lo que pensé? Tomé el tiempo y no era extenso. Era más rápido. Sí. Ese menú, al final, construirlo, genial. Mira cómo es mi déficit atencional, pero me encanta cómo hace sonar los dedos. Así como, te suena muy bien. Oye, Gabor Maté, tú habláis de él en el libro, ¿no es cierto? Dice que, quiero hablar un poquito de déficit atencional. No en profundidad, no somos expertos, pero es un tema que tú has vivido y que lo has superado. O que no sé si se supera, sino que se aprende a vivir con él, ¿no es cierto? Y tomarlo como un superpoder. Pero Gabor Maté dice que el TDAH, o el déficit atencional hiperactivo, ¿no es cierto?, en español, es un sistema nervioso que fue sobrecargado por mucho tiempo. Quizás en tu caso se sobrecargó con tus papás, ¿no es cierto? Con tu papá que era como... Entonces tú estabas ahí... O una familia muy grande. O una familia... Diferentes motivos. Sí. Probablemente, más que genético, más que biológico, es sistema nervioso que estuvo sobrecargado por mucho tiempo, ¿no es cierto? En mi caso, probablemente porque mis papás se separaron, estuve solo y un montón de rollos infantiles, ¿no es cierto? Heridas de infancia, como le llaman. Sí. Árbol genealógico. Esas palabras misticósmicas que usan. Pero, ¿cómo identificar si tengo déficit atencional? ¿Y cuáles son los pasos que debería seguir una persona que tiene cierta sospecha de que podría tenerlo? Mira, primero que todo partiendo de la base de que yo solo lo vivo, pero no soy del área de la salud, sí puedo decir por mi propia experiencia de que hay ciertas características que uno puede ver dentro de sus rutinas diarias que sí pueden generar una leve sospecha y que es importante que la gente vaya a descartar o confirmar. Correcto. No hay nada terrible, no se va a acabar el mundo, es verdad, pero no se puede procrastinar más esa decisión, ¿ya? De ir a un especialista, ir a descartar o a confirmarlo para ver qué hay detrás, si es que es un sí, si es que es un no, porque siempre hay caminos. Se van a abrir caminos en ambos escenarios. Vivir en la duda es horrible.
Es terrible. Entonces, anda a descartarlo o anda a confirmarlo. Y cuando se confirma y es un sí, es una tranquilidad enorme porque se te va a abrir un camino que ya está pavimentado por mucha gente, que ya lo ha vivido y hay muchas maneras de enfrentarlo y de abordarlo. Te va a llevar una vida demasiado funcional. O sea, no vas a estar luchando más contra ciertos elementos, sino que ahora va a tener un nuevo paquete, como una caja de herramientas con aprendizaje, que vas a poder enfrentar mucho mejor distintos escenarios, ¿sí? Vuelvo al punto. Primero que todo, yo creo que hay mucha procrastinación. Dejar para después temas súper, no sé, absurdos, pequeños de la vida diaria como cosas muy importantes, ¿sí? Hay mucha evasión. Salimos corriendo ante ciertas situaciones, ¿ya? Y eso lo acumulamos. Y se acumula demasiada ropa sucia, se acumula demasiada cosa en el refrigerador que no he sabido enfrentar. Crecen las muelas del juicio y no te las sacáis. Claro. Son un cacho después. Tal cual. Se vence la revisión técnica. Bueno, hay un montón de variables que uno puede ver en la vida que uno procrastina mucho, posterga. Sí. Y también en términos como de desajustes en el sueño, en el ciclo de sueño, creemos que somos personas que podemos trabajar de noche y al final termina siendo porque necesitamos el silencio. Es el único momento donde no hay distracciones, el mundo se apaga y esas son las variables que a nosotros nos hacen, son los estímulos, el exceso de estímulos que a nosotros nos hace distraernos. Sí. Somos personas que funcionamos con un cerebro como con un Ferrari, pero con frenos de bicicleta, como dice también Gabor Maté y otros especialistas del déficit atencional. Y cuando se apaga el mundo y llega la noche, necesitábamos ese silencio para ponernos creativos. Porque ahí recién empieza a funcionar la mente con silencio y se nos vienen ideas. Es como, es que yo funciono mejor de noche. Y ahí descansas mal, se desregula todo, se nos olvidan muchas cosas. Hay problemas como con la memoria, ¿ya? Y por exceso de saturación no tenemos tanta energía mental para retener información, entonces somos muy olvidadizos, ¿ya? Se me olvidó que tenía encendida no sé qué cosa en la casa. Me tuve que devolver para desenchufar la plancha. Se me olvidaron las llaves. Se me perdieron cosas. Bueno. Es un cúmulo, ¿cierto? De cosas que nos van ocurriendo como en un ejercicio diario, que yo creo que nos podrían dar muy buenas luces para ver si existe detrás de esto el déficit atencional o no. Lo que me preocupa es que como colgarnos etiquetas que a veces no tenemos. Y vamos a avanzar, da lo mismo la condición, porque el desorden obviamente puede afectar a cualquier persona con déficit o sin déficit, ¿no es cierto? Sí. Pero mi pregunta es, ¿cómo evitamos caer en la etiqueta porque vimos un TikTok? Yo creo que por eso es tan importante ir a tomarse en serio el diagnóstico, ¿ya? Para ir a buscarlo o descartarlo. Totalmente. Porque la manera en que se descarte, entonces puedes ver tú que todas las características que habías visto que al parecer en déficit atencional, parece que las tengo que abordar o con otro profesional, porque puede ser que tenga temas como con desmotivación, pueden ser características de... con este químico regulador, la serotonina, porque tiene que ver con la felicidad, entonces a lo mejor son características de depresión, que se confunde mucho. Exacto. El TDAH de las motivaciones, de la dopamina, que de repente creemos que estamos así todos depresivos, derretidos, crisis existencial, y porque tenemos déficit de dopamina, y al final se regula con muchas herramientas del TDAH. ¿Has visto casos en donde los teléfonos también provocan déficit de atención? Sí. Porque estamos acostumbrados al reel de 40 segundos, entonces nuestra atención es demasiado corta. Entonces ya no podemos ver una película entera porque quería agarrar el teléfono para ver el reel. Dios mío, sí. Porque pescáis el reel y veis la bomba en Irán, el Trump que dijo esto. Da lo mismo, ¿no es cierto? Lo que aparezca en tu feed. Y nos cuesta ver la película, nos cuesta terminar un libro. Y decimos, tenemos déficit atencional. TDAH. Y se acabó la discusión. No hay nada que hacer, pues si estoy enfermo. El sistema ahora se está construyendo para que nosotros perdamos la atención en cosas realmente importantes. No me quiero poner como del área del mundo de la conspiración, pero siento que también hay que, si bien es cierto, nosotros tenemos mucha responsabilidad respecto a lo que nos pasa en nuestras vidas, también somos permeables, somos seres permeables y estamos dentro de un sistema que se está construyendo para que también distintas cosas se roben tu atención y sobre todo se roben tu atención cosas diseñadas por el hombre. ¿Ya? Como no sé, como el alcohol, el azúcar, otras drogas, otras maneras de divertirse, y es la dopamina barata a la que le decimos,
¿cierto? Es todo lo que después nos da el bajón de realidad porque no está creado por la naturaleza. Es distinto a ir a darse una vuelta por el bosque, por un parque, sentir el aire, tocar la arena, mojarse las patitas en el agua. Ese efecto también te da dopamina, incluso por 12 horas, incluso a los días después que vuelves a recordar ese momento. En cambio, todo esto otro es dopamina barata y está hecho para que robe tu atención. Entonces sí, es cierto que se puede confundir, pero por lo mismo también es importante tomarse en serio como esta condición, en caso de que la haya o no, porque así como esta condición, también hay muchas otras que no se les puede bajar la importancia solo porque estén aumentando los diagnósticos. Ok. Si sospechas que tienes déficit atencional, vaya a un psiquiatra, vaya a un neurólogo, levante el diagnóstico, veamos si lo tiene o no y pida ayuda si es que lo tiene. También comprenda que si su atención ha bajado, el tiempo que puedo estar en algo, quizá tiene que ver con el teléfono. Y también hay, sí. Y con muchas otras cosas. Sí. Entonces, no te colgues una etiqueta del aire y te abandones a la etiqueta, sino que busca ayuda y trata de identificarlo, porque si lo identificamos, podemos ver para dónde vamos, ¿no es cierto? Tal cual. Y ¿sabéis qué? Por eso mismo también me costó mucho saber si este libro lo orientaba y lo decía literalmente cuándo tenía que ver, el desorden tenía que ver con temas de déficit atencional o no, si es que abordaba este nicho o lo hacía mucho más homogéneo para todo el mundo, ¿ya? O tan abierto, porque al final hablar de la distracción no es solo hablar de una etiqueta o de una condición, etc. Todos estamos expuestos a esta sobrecarga de estímulos. Sí, claro. ¿Sí? Todos estamos expuestos a vivir del desorden, porque es emocional. Pasé por una etapa de tu vida que te cambiáis de casa y tenéis la crema. Sí, claro. Y no es relevante en ese caso saber si tienes algo o no, porque es producto de lo que estás viviendo. Totalmente. Estás viviendo situaciones estresantes de sobreestímulos que te colapsan, que tienes que tomar decisiones, etc. Ahora, según cómo lo vivas, obviamente que ahí sí es importante darte cuenta cómo lo tienes que abordar, según si tienes un diagnóstico o no. Pero por eso este libro también llega a todas aquellas personas que se sientan identificadas simplemente con estar distraídos o desordenados o sobrecargados, porque nos toca a todos. El paper que inventó la inteligencia artificial, los transformadores y toda una cuestión que publicó Google, creo que como en el 2015, 16, por ahí. Me perdonan los expertos en inteligencia artificial que van a comentar, Nico, nada que ver, en el año exacto, pero el paper se llamaba Atención es todo lo que se necesita. Attention is all what you need. Y lamentablemente la inteligencia artificial, los teléfonos, nos está haciendo perder atención. Entonces, por favor, cuiden la atención de los niños, que los niños ojalá puedan sostener la atención, que puedan leer su libro, que puedan jugar solos, que sean independientes, que puedan... O sea, creo que hoy día cultivar atención en las personas es lo más valioso, ¿no? Sí, definitivamente. Si no fuera por flycrew.com, este podcast no existiría. Los primeros invitados fueron clientes de Flycrew. Flycrew te permite vender cursos online de todo tipo. Academias, cursos grupales, formaciones, membresías, cursos en demanda, sesiones 1 a 1, etc. Todo lo que necesitas para ganar plata con lo que sabes. Páginas web, medios de pagos, área de alumnos, recordatorios, clases en vivo, grabaciones, etc. Soy uno de los fundadores de Flycrew y estoy obsesionado en tener el mejor producto para vender cursos desde Latinoamérica. Si quieres empezar, entra a flycrew.com, crea tu curso y empieza a vender hoy mismo. Volvamos al libro. Para poder salir de la procrastinación, ok, vamos como ya en lo práctico, tú decís, se necesitan ciclos de 7 días. ¿Por qué no una semana? O sea, perdón, ¿por qué no 2 semanas? ¿Por qué no un mes? ¿Por qué no 3 meses? ¿Por qué 7 días es el tiempo para terminar con la procrastinación? Primero que todo, porque tenemos que tener el cambio, tenemos que vivir ese cambio y experimentarlo a través de hechos. Okay. Hechos que nosotros vayamos comprobando por nosotros mismos de que hemos ido cumpliendo cosas o no. Como la procrastinación viene de no cumplir cosas, de fallarme, de abandonar, de no querer enfrentar, de salir corriendo, de dejar todo a mitad de camino, de no lograr, no cumplir, ¿sí? Claro. Como viene de eso, necesitamos empezar a armarnos como un portafolio diario, como un recordatorio de distintas metas y objetivos que nos vayamos cumpliendo. Sí. Perdón por la redundancia, pero
para que nuestro cerebro recuerde que sí puede hacer las cosas, de que no son tan desafiantes como nosotros creíamos y de que sí se pueden ejecutar, ¿ya? Entonces, cuando uno ve las cosas a largo plazo, o sea, imagínate una persona que no hace deporte, que detesta hacer deporte, y que le pregunten, oye, ¿tú crees que de aquí a fin de año vaya a estar haciendo deporte? Mira, no tengo idea. Porque además me colapsa, es demasiado desafío, o sea, mentalmente me genera mucho estrés, Sí. mucho cansancio, solo pensarlo, ni siquiera hacerlo, solo pensarlo, ¿ya? Que no puedo mirar a mediano y largo plazo ciertas metas. Por lo mismo, mirar a corto plazo, incluso lo que tengo aquí cerquita, mañana, pasado y de aquí al domingo, ¿sí es que es lunes? 7 días, eso sí es abordable. Y de ahí es muy probable que yo no quiera salir corriendo. Entonces, si quiero proponerme ir a hacer deporte, mejorar algún aspecto en mi vida que quiero ordenar, incorporar el hábito de hacer la cama todos los días, etc., desde cosas pequeñas a cosas más macro, yo de aquí a 7 días es muy probable que no salga corriendo, no lo vaya a evadir y sí lo vaya a ejecutar. Pero si me preguntas de aquí a 30 días, tengo idea y por favor no me preguntéis porque no. ¿Te fijáis? Resistencia. Entonces el perfil evasivo como que se empieza a controlar por medio de estas acciones rápidas. Me viene a la cabeza la idea de abrazar los pequeños goles. Porque a veces creemos que la vida se trata de meter grandes goles, ¿no es cierto? Pero, no sé, todas mis amigas se están casando, y tú no estás casada y estás sola. Entonces creí que ese es un gran gol, ¿no es cierto? Significa haber conocido a una persona, haber llevado una relación, haberte enamorado, haberte casado, haberte... bla, bla, bla. Ese es como un gran gol. Pero quizá un pequeño gol es levantarte y arreglarte, o ir al gimnasio, Sí. o ir a hacer pequeños goles, porque son esa suma de pequeños goles que te lleva al gran gol, ¿no es cierto? Sí. Y ¿cachai? Que te das cuenta que al final es empezar a valorar, es cambiar el lente con el que miramos la vida, de que no todo es difícil ni desafiante, ni mucha resistencia, ni que no te gustan las reglas, no te gusta el sistema, no te gustan las instrucciones, no te gusta, ¿sí? Y cambias ese lente con el que miras la vida y empiezas a mirar todo lo que sí hay, y eso es lo que genera también el orden. Sí, claro. Genera gratitud. Tú estás ordenando tu ropa porque tienes con qué vestirte. Sí, claro. Terminas lavando la loza porque tuviste que comer. A lo mejor tuviste con quién compartir. Terminas ordenando tu casa porque tienes casa, tienes techo, tienes Claro. dónde vivir. Terminas ordenando los juguetes de los hijos. Oye, gracias a Dios tengo hijos. Sí, claro. Qué bueno que puedan jugar con juguetes. O sea, al final es un cambio de mentalidad y de switch, y es lo que se le llama también sistema reticular activado. ¿Cierto? Cuando le da lo que llaman este concepto los psicólogos, cuando le das una instrucción a tu ojo de que empieza a mirar más de lo mismo y eso se amplifique. Como la gente que tiene, no sabe si está embarazada o no, sale a la calle, está tan urgida y empieza a ver a puras embarazadas. Están todas embarazadas, yo también estoy embarazada. ¿Te gusta un auto rojo? Salí a la calle, ahora todos tienen autos rojos. No aparecieron más autos rojos. Le diste una instrucción a tu cerebro de que a través de la vista empezar a ver más de lo mismo de lo que a ti te interesa. Entonces, cuando empiezas a ordenar también, empiezan a incorporar esta metodología, esta manera de hacer las cosas, que es una manera de hacer las cosas en la vida, donde también te da esa cuota de optimismo, todo lo que sí, menos mal que lo tengo, qué bueno, gracias a Dios, también impacta en lo espiritual. Cuéntame tanto como quieras, porque quiero hacerte una pregunta personal. Yo sé que te cambiaste de ciudad. Sí. Estaba ya en este proceso de orden, pues ya había ordenado closet, ya estaba haciendo contenido, ¿no es cierto? Y de repente con la familia tomaron la decisión de mudarse, de irse a otro lugar, se fueron a Valdivia y tú empezaste como a ordenar todo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en todo ese proceso? Te cambiaste de casa, fuiste al gimnasio, ¿cómo tu vida empezó como a organizarse? ¿Y qué cosas, cuáles fueron esos goles que empezaste a meter? Bueno, por ahí leí que los momentos más estresantes, hay como un ranking de los momentos más estresantes que puede vivir un ser humano en la vida, y es como cambiarse de casa, viajar y no sé, otras cosas más. A mí me encanta cambiarme de casa, es horrible, pero como que me convierto en un robot y pum, 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 pum. Mi señora se quiere matar, Metódico. pero es estresante, por favor, disculpe. Es estresante. Bueno, también viajar porque tienes que ver demasiadas variables, es como desconocido el idioma, el lugar, los horarios, hay que cumplir demasiadas cosas en poco tiempo. Bueno, momentos estresantes. Y lo que me pasó aquí fue que tuve que empezar todo de cero. Llegar a una ciudad donde no conocía nada, no conocía el supermercado,
toda la ritualidad que yo tenía para ir a encontrar el azúcar a mi supermercado de siempre, ya no la tenía. El azúcar ahora estaba en otra parte. E incluso esas cosas, aunque puedan sonar súper banales, impactan en tu esquema mental porque todo empieza de cero. Sí, claro. Ya no están tus amistades, ya no las vas a ver igual que siempre. Tienes que empezar a diseñar todo de nuevo. Ahora tenéis dos opciones. Uno, tomarte esto como que es una nueva oportunidad y que puede ser todo bonito. O dos, colapsante porque es un desastre. Sí. Yo, por suerte, ya tenía al orden como mi gran aliado. Sí, claro. Entonces, mi manera de ver la vida ya estaba con mucho optimismo, incluso sabiendo que iban a haber ciertas cosas desafiantes y estresantes por tener que desembalar, volver a buscar arriendo, encontrar un nuevo lugar, etc. Lo que me pasó acá en ese cambio de vida y de ciudad, de todo, fue que me lo tomé como una oportunidad para empezar a diseñar como yo quisiera mi tiempo y mi vida. Todo. O sea, fuiste ahí, tomaste todas las herramientas que enseñabas y las aplicaste en ti misma. Sí. Eso sí fue lento. Yo todavía en mi casa, llevo 2 años, en mi nueva casa, todavía tengo cajas que no he desembalado. Y la gente me dice, ay, ¿seguro tú tenés todo ordenado? No. Yo vivo el desorden porque a mi mente le encanta el desorden. Sí, Mi claro. mente todo el rato me está tentando a que el desorden es una zona segura. Pero son memorias de adolescencia, memorias antiguas, donde yo sí me sentía bien no haciendo nada y dejando de hacer. Pero ahora yo le tengo que recordar claramente, entonces por eso, volviendo a tu punto, es un trabajo mental que yo ahora, adulta, le tengo que decir a mi Javiera del pasado, yo a mi Javiera del presente, decirle como, hey, estas memorias son de la Javiera adolescente que no le gustaba hacer esto, tú ahora sí lo puedes hacer. Sí tienes ciertas capacidades y puedes enfrentar estos desafíos, tanto como cambiarte de ciudad, empezar de cero y todo eso de una manera distinta, porque ahora sí tienes las herramientas. Aunque me cueste y sea desafiante igual que para todo el mundo. Sí, igual soy ser humano. O sea, te tomaste esta oportunidad para aplicar todo lo que hayas aprendido estos últimos infinitos años. Y parece que cuando uno se toma en serio esto, funciona, po. Sí. Un día te llama Planeta y te ofrece hacer un libro. Es muy loco, ¿no? Imagínate. Saltaba en una pata. Me dijo, hola, soy Daniela, soy editora del editorial Planeta, me quiero juntar contigo, ¿me aceptáis un café? ¿Qué? Llama a mi familia, no lo van a poder creer. Yo nunca había escrito el conocimiento que tenía en la cabeza. Siempre hice diapositivas para mis charlas, todo con imágenes, Sí. Soy audiovisual, grabo videos, tengo temas de oratoria, pero nunca he escrito, sí, soy muy buena para escribir, pero nunca he escrito todo el contenido que tenía en mi cabeza. La bola de nieve se empezó como a armar y es como, qué heavy todo lo que tengo para escribir. ¿Pero tú crees que si no hubiese hecho todo este proceso, si no tuviese haberte ido a Valdivia a ordenar, armarte tu espacio, armar tu rutina, ir al gimnasio, tomarte tu café frente al río, ¿tú hubiese podido pasar algo como escribir un libro como este? Capaz no. Capaz no, porque gracias a que documenté todo mi proceso es que lo puedo enseñar. Es distinto cuando bueno, todos tenemos muchas historias que contar en muchas áreas de la vida, pero de qué manera también lo construyes como un trabajo, le empiezas a poner la cuota de enseñanza y educación, porque yo hice clases por muchos años en cuanto a lo convencional, en universidad, en colegio, de arquitectura y todo eso de mi profesión. También armé todo, con todo ese background como de hacer clases y de educación. Ahora lo hice, pero con este contenido y lo documenté y me lo tomé de manera muy profesional. O sea, profesionalicé mucho esto que aparentemente al principio hubiera sido como un hobby, ¿sí? Sí. Porque eso es lo que pasa con el emprendimiento. Al final uno se enamora de algo súper divertido y te lo tomas en serio y termina siendo parte de tu vida y ganáis plata porque es tu trabajo. Pero lo elaboré de una manera súper profesional. Todo. Yo creo que gracias a esa construcción es que apareció el libro. No quiero profundizar en esto, pero para los que algún día quieran escribir un libro, creo que es súper potente crear contenido en internet, probar conceptos. Tú escribiste el libro, obviamente, porque sabís que hay agua en la piscina. Tus contenidos son súper virales, pasaste de 0 quizás a 1 millón de seguidores en las múltiples plataformas en las que estáis. Esos como 150.000 seguidores que tenía en Facebook que aparecieron de la nada, o quizás mucho más, no sé. Pero, claro, es un proceso, porque de repente alguien que no ha probado nada dice, quiero escribir un libro. Pero anda a probar, po. Anda a probar el concepto, anda,
Da lo mismo si es ficción o no ficción, pero vayan a probar y las redes creo que hoy día son una gran oportunidad, ¿no es cierto? Definitivamente. Déjame volver al libro. El libro termina con el orden, un viaje constante. La pregunta que viene entonces es, ¿se llega o no se llega? Yo creo que el orden es el viaje mismo. Ok. No es el final de un viaje. Es lo que porque lo vas construyendo todos los días. Tal como guardas las cosas en tu lugar en la cocina, porque cada cosa tiene su sitio y después invitas a visitas, todo se desajusta, se vuelve a desregular, compartes, lo pasas bien, hay vida, hay disfrute, hay goce y después todo vuelve a su sitio y es como un ciclo de orden y de retorno al orden. Es lo mismo para todas las áreas. Estamos en constante mantención de cosas. Mantención de nosotros mismos, de nuestra autoestima, de nuestro merecimiento, en constante mantención de nuestro estado físico, de nuestro espacio, de lo que construimos para nosotros, de nuestros vínculos, de la familia. Y ordenar tiene que ver con dedicar un poco más de tiempo, un poco más de cariño a las cosas que te importan, ya sea en el ámbito material, superficial o íntimo, espiritual, como tú quieras. Poner orden al final termina siendo una pausa, bajar la velocidad, bajar el ritmo, darte cuenta de lo que quieres, de lo que te quieres transformar, de lo que quieres lograr o de lo que te deja conforme. Simplemente para dedicarte a eso con un poquitito más de afecto y decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero tomar decisiones respecto a esto. Y mi decisión va a ser esto. Va a estar en coherencia conmigo, quiero que esto tenga su sitio, quiero que esto tenga su lugar, ya sea mis espacios mentales o mi espacio físico. Y al final es el mismo viaje que tengo que, ir armando como un proceso. Por eso que al final lo que importa es el proceso y no el resultado, porque los resultados van a venir, evidentemente. Eso me hace mucho sentido. El emprendedor que solamente está pensando en la plata o que está pensando en el éxito o en el diario o que lo inviten a un podcast o que haga un podcast, el resultado final, al final del día, es muy difícil que te sostenga el día a día. Es un amor por lo que hago todos los días, ¿no es cierto? Por ese proceso que vamos avanzando. Oye, ese nunca fue mi propósito. Yo sé. Nunca, no. Yo creo que por eso fueron apareciendo como, uy, sería bonito hacer esto, pero no era mi propósito. Tú te enfocaste en pequeños goles, yo creo. Sí. En ir ordenando de a poco. Sí. Y esta sumatoria de cosas es la que te lleva a... Pongo un libro como Planeta, que es como algo grande, ¿no es cierto? Un proyecto que está ahí un año y más trabajando, ¿no es cierto? Sí. Oye, ¿hay algo en el libro que creáis que a la gente le pueda llegar a costar entender? Sí. Y creo que tiene que ver con conectar todo. Ok. No por subestimar la capacidad que tengan las personas al encontrarse con el libro y con el contenido, sino porque no nos hemos dado el tiempo de entender que está todo conectado, está todo relacionado. Claro. Y llegar a ese píxel más mínimo para lograr entender la imagen completa puede ser un zoom muy rápido y que necesite digerirse. Claro, y ahí la más gente lento. se puede asustar porque quizás es como medio misticósmico, medio espiritual, es como un viaje para adentro, entonces la gente como que se asusta en ir para adentro. Sí. Igual lo hice con un toque más racional. Sí, no. Me hubiera encantado haberme puesto más espiritual porque yo creo demasiado en Dios, en el universo, en las energías, en la meditación, mil cosas. Pero claro, lo hice igual más racional para que pudiera llegar a todos los tipos de mentes y de maneras de creer. Tu mamá era directora de colegio. Sí. Tu papá era artista. Sí. Eran mucha estructura, pero hiciste hockey, atletismo, hiciste mucha actividad cuando eras niña. ¿Qué le diría a esa niña? Ponte 8 años. Con el caos que tenía ahí, ¿qué le diría yo hoy? Si te pudiera viajar en el tiempo y arrodillarte frente a la Javi de 8 años, ¿qué le dirías? Ay, que lo está haciendo bien. Que lo está haciendo bien. Y yo no lo había descubierto hasta un día que estaba con mi terapeuta. Justo fue cuando me dio de alta y me dijo, quiero hacerte un resumen de tu vida. Y me dijo, tú siempre has seguido tu intuición.
aunque creas que no eres capaz de sintetizar ideas, aunque creas que te vas por las ramas, me sintetizaste muy bien esto, no te fuiste por las ramas, tu percepción de las cosas pueden haber estado muy alteradas, producto del exceso de cosas que había en tu entorno, que había muchas reglas, muchos no, esto no te está logrando, no lo está resultando, no. Y al final, tú siempre estuviste en coherencia contigo. Y si le tuviera que decir algo a mi Javiera de 8 años, que el 8 es mi número de la suerte, y los 8 años me marcaron mucho, así que te agradezco esta coincidencia, es que todas las veces que yo llené mi agenda de cosas divertidas, en realidad me estaba preparando para una diversión adulta y para encontrar la diversión como un propósito. Yo todo lo hago divertido. Y si es que algo no me gusta, lo invento para entretenerme, aunque no me encante tanto, porque para mí todo tiene que ver con estrategia. Y esa estrategia yo la estuve aprendiendo desde chica, cuando tenía que llenar mi tiempo con diversión. Y también adolescente. Y a mí me dieron espacio para la diversión. A mi papá no le importaban las notas. Javier, no importa, pasa de curso. Mi mamá era la directora de mi colegio. No le importaba. Javier, no me importan las notas, yo estoy en contra del sistema. En contra de este sistema. Eso no lo sabía. Tu mamá era directora de colegio, no sabía que era de tu colegio. De mi colegio. Y no me importa, pasa de curso. Pero llena tu agenda de cosas divertidas. Y por eso siempre estaba con manualidad. Me metía al taller de mi papá, que parecía un home center Sodimac. Y me ponía a construir cosas. Y mi papá le daba lo mismo y compraba materiales. También en el área artística, en los instrumentos. Mi papá me compraba todos los equipos de música, con la guitarra, con la cuestión, todo para que aprendiera. Ukelele, todo. Después con deporte, Javiera, hockey césped, todo el equipo completo. Y no importa, todos testeando la diversión. Pásela bien. Yo diría que ese fue mi mejor entrenamiento. ¿Qué te gustaría que sienta una persona cuando termina de leer tu libro? ¿Terminó? ¿Lo cerró? ¿En la mesa? ¿Qué querés que sienta esa persona? Me gustaría que sienta tranquilidad, ya no sienta más estrés. De que tiene que estar luchando contra un diseño de rutinas que está dispuesto por otro diseño y diseñado por otras personas, porque aplica para otras vidas, porque lo que aplica para el resto, si a esta persona le funciona demasiado bien, me tiene que funcionar a mí. Entonces uno se estresa porque a mí no me funciona a las 6 de la mañana. ¿Y por qué si a las 6 de la mañana todos dicen que es tan bacán? ¿Y por qué a mí no? Me gustaría que empezaran a sentir tranquilidad y que sintieran emoción por empezar a construir la vida que les aplica para ellos. Desde sus rutinas diarias, sus horarios, su manera de funcionar, hasta los proyectos más importantes y trascendentales de su vida. Que sintieran emoción, como quiero empezar esto de otra manera. ¿Quizá optimismo también? Sí. Yo creo que estamos como en una pandemia de falta de optimismo. Si tú ves las noticias, anoche todo el mundo a las 8 de la noche estaban súper preocupados porque este señor había hecho un ultimátum a este país con la guerra y que lo iba a destruir. Y tú decís, pero todo esto que pasa en el mundo, como que todo está mal, que nos jodimos. Pero yo no digo, yo miro con optimismo. Todo el tiempo, es como que ojalá la gente fuera más optimista. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y gratitud también me gustaría. Ese agradecimiento por tener la pausa, por tener el momento, agradecer lo más tonto que uno dice, pero es que ¿cómo voy a agradecer por esto? Si es que en realidad hay que agradecer las cosas más grandes. No, lo más mínimo. Estoy aquí, tengo vida, puedo empezar de nuevo. Para cerrar, ser amables con uno también, en el sentido de como que queremos ser perfectos. Como esta idea también de los papás que ven mucho reel de TikTok que habla de muchas tonteras como adultocentrismo y parentalidad respetuosa y bla, 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 bla. Y simplemente aceptarnos tal como somos nomás y abrazarnos. Yo sé que no esa de abrazarte es un misticósmico, pero ser más amables con uno es hablarse bonito, etc. ¿Es importante? Sí, definitivamente. Sí. Y a propósito de ese lente como de gratitud, optimismo y ver todo lo que sí puedo, qué es lo que sí tengo, qué es lo que sí agradezco, todo lo que sí, el vaso medio lleno.
empezar a trabajar este motor como también de merecimiento. ¿Me lo merezco? Sí, somos merecedores. Mm. Somos merecedores, pero cuando hay mucha carencia en la mentalidad, es difícil verlo. Obvio. Es muy difícil. Después empieza a ver todo de colores. Hay una idea que me encanta. ¿Te acordás que una vez en un restaurante hablamos de los tótem? Que después yo encontré la Sí. palabra, creo. Pero de repente, comprarte un lápiz que te encanta, tener un anillo que te recuerda algo, ir cumpliéndote con cosas físicas que podamos tomar, ¿no es cierto? Eso lo llaman tótem en algunas culturas. Sí. Es una buena idea también, ¿no es cierto? Recordatorios. Sí. Cosas que te recuerden y te evoquen memorias de que sí me merezco algo, o sí voy por buen camino, o sí quiero llegar hasta acá. Sí. No solamente soñarlo, sino que de repente darte el gustito. ¿No? Sí. Javi, muchas gracias por venir a verme. Por favor, Gracias ¿dónde a ti. encontramos esta joya de libro? Están en todas las librerías del país. Y también venta internacional. ¿En Amazon? ¿Podemos decir nombres? Todo lo que usted quiera. ¿Sí? Si la gente quiere comprarlo. bacán. En Chile, probablemente en todas las librerías de Chile. Está con Sí. Planeta, así que Planeta se encarga de la distribución en Chile. Sí, está en todas partes. Pero alguien que está en Argentina, en Colombia, ¿qué hace? Está en Busca Libre. Busca libre. Y Busca Libre es esta gran plataforma que tiene demasiadas marcas, muchas empresas, qué sé yo, y lo reparte en el mundo. Hay muchísimos países dentro de Busca Libre. Así que ya hay gente en el mundo internacional, o sea, En el mundo en el worldwide. En el que mundo está en el internacional. área, en lo internacional, en distintos países, y ya tiene el libro. Próximamente interespacial también, espacial también. Pues. Tenemos a la También. Artemis 2 ahí en la luna. Pero ¿y por Amazon se puede comprar? ¿Audiolibro? Está en audiolibro. No sé si Amazon. Perfecto. Tendría que confirmarlo. Pero está en Contrapunto, en la Antártica, en Las que leo, en Busca Libre, Feria Chilena del Libro, Esa parte. Sí. Y Busca Libre para los que estén fuera de Chile. en supermercados. Ahora, si ponen Google, les van a aparecer en todos los lugares que están cerca de su Espectacular. casa. Javi, estoy absolutamente en éxtasis. Estoy muy orgulloso de todo lo que hay hecho. Gracias por esto. Como un espectador, por supuesto. Y te felicito. Es muy lindo lo que estáis haciendo. La cantidad de gente que con tu libro va a poder salir del desorden, creo que es un sueño, ¿no es cierto? Sí, un impacto grande. Y Sí. te tengo que agradecer algo. ¿Qué? Antes de todo esto. A ver. Yo logré multiplicar el alcance y todo mi conocimiento por Flycrew. Oh, muchas gracias. Tenemos que darle los créditos a Flycrew. La plataforma que yo empecé a enseñar mis conocimientos a través de cursos, que yo no tenía idea cómo armar cursos digitales. Y lo hice de la manera más arcaica. Llegué a esta plataforma, que tenía un par de días gratis, y dije, bueno, no pierdo nada. Y lo intenté, y de 8.000 seguidores, pasaban 45 días, 100.000. Pasaban 45 días, ganaba 100.000. Pasaban 45 días, 100.000. Claro. Porque tú lo que hiciste, esa historia la conversamos en el podcast anterior, Sí. pero sin profundizar, lo que pasó fue que tú pensaste, ok, tengo este conocimiento, como que ordeno cosas, ordeno closets, lo puedo transformar en un curso online digital. Entonces dije, ok, perfecto, existe esta plataforma Flycrew, que te la recomendó tu primo, ¿no es cierto? Sí, el primo de un primo. Y entraste a Flycrew, creaste un curso y dijiste, ok, tengo que hacer contenido para que la gente conozca este curso. Sí, Por eso empezaste a crear contenido. sí. Ok. Y mi plataforma hasta ese momento era solo una red social donde yo mostraba los antes y los después de los proyectos que yo hacía en físico. Pero el esfuerzo era demasiado ir a hacer Sí, trabajo a domicilio. Eran 12 horas de trabajo. Sí. Hasta que grabé este curso y dije, bueno, lo voy a intentar porque si alguien ve todo esto, lo puede hacer por sí mismo. No me necesita a mí, lo puede estar haciendo en Iquique. Yo quería llevar a la gente de Puerto Montt. Yo no podía viajar. Sí, claro. No podía llegar a esos lugares. Había gente de Argentina, Uruguay, Paraguay, ya me están siguiendo de otras partes. Javiera, por favor, ¿cuándo vas a viajar? No puedo. Pero por internet sí. Y ahí la gente lo empezó a comprar a la 1 de la mañana, a 3 de la mañana, a 5 de la mañana, a cualquier horario del día. Yo a las 7 de la mañana me levantaba y tenía mi cuenta bancaria con 100 personas que lo compraron. Sí, claro. ¿Qué? Bueno, yo te conocí y te invité al podcast la primera vez porque conversaba con Joe. Y yo siempre le digo a Joe, ¿quién está vendiendo mucho en Flycrew? Y me dice, está loca la Javi Castro. Que no sé qué vende, pero yo, cursos de orden. Ven al podcast. No, es un honor. Nosotros hicimos Flycrew para poder ayudar a que gente pueda monetizar su conocimiento en Internet. Me apasiona la idea de las marcas personales, ¿tú sabes? Sí. Y Napo, de vender cursitos en Flycrew a un libro en libro. Editorial Planeta,
Lo encuentro Ese fue el extraordinario. inicio, para recordarlo. Ahí. Es importante. Gracias igual. Y gracias también por mencionarme la página 50. Vayan a la página 50. Yo me creo el hoyo el queque. Página 50, NO, no. Ponga el límite. Mi nombre es Nico Orellana, NO, no. Muchas gracias, Javi, por venir a verme. Gracias, tío. No. Dame tu mano. Muchas gracias por venir. Adiós. Si te gustó el episodio, lo único que te pido es que lo compartan con un amigo, que me des like y que te suscribas, ya que es la mejor forma de seguir adelante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.